Bien, esto es simplemente un muestreo para contarles que en aquel momento, creo que hace 3 años, ocurría que Cintia tomaba el micrófono y se iba a la calle. Bienvenida a Salta, Cintia. Gracias, Miguel, gracias a los amigos y amigas que están escuchando, compañeros, compañeras, muchas gracias por esta invitación. ¿Qué experiencia fue esa, no? Digo particular, porque viste que a veces, por más que uno tenga mucha experiencia, pero en esa circunstancia, en ese momento y en una protesta que estaba orientada a otro tipo de protesta que nada que ver con las que se hacen ahora. Sí, 8 de noviembre de 2012. A mí me parecía que había que poner el cuerpo, sigo pensando que poner el cuerpo suma para construir un hecho posible en un contexto imposible. Y finalmente se generó un espacio comunicacional que fue también un hecho político, comunicacional. Corrimos las fronteras de lo que estaba pasando, obligamos a la comunicación, al sistema de medios líder a replicar lo que pasaba, porque el único micrófono que estaba en vivo en ese contexto éramos nosotros. Y si vos veías los otros canales, hacías un repaso, eran ediciones y decía hace instantes, ¿no? Y pasaban algunos testimonios, porque en realidad, qué sé yo, TN en ese momento, algunos canales no querían mostrar las reales motivaciones de la marcha, ¿no? Entonces replicaban con frases editadas. Y nosotros dijimos, bueno, que la gente habla en vivo, que la gente habla en vivo. Pero ese día te tuviste que ir con la policía. Sí, pero porque bueno, yo yo no quería ser el móvil de la agresión en vivo, no esa era la intención, insisto, yo percibía que probablemente las consignas que se iban a trasladar eran las consignas que reproducían de los medios dominantes. Entonces fui con un equipo de amigos, éramos la Armada Brancaleón en realidad, con unos amigos y un par de productores del programa. Mi idea era pónganse de espaldas porque nos van a agredir en algún momento, pero cuando empiece la agresión, nos vamos. O sea, en el mínimo instante que empiece la agresión, nos vamos. Y si vos te fijas, pude hablar largo tiempo pude hablar con la gente, pero bueno, en un momento hubo una cuestión de masa, ¿viste? Y yo estaba en un círculo, en mi círculo de un espacio, eso se empezó a achicar, se empezó a poner peligrosa la situación, y bueno, sí, efectivamente tuvimos que salir con la policía. Yo le propongo, y la tengo a Cintia García, colega, para hablar de periodismo. Me encanta, yo le voy a contar lo que pasó ayer, pero ¿por qué de periodismo? Yo estoy haciendo referencia, vos fíjate del interior, a veces uno no toma, yo vine hace 8 años a Salta, la dimensión de lo que genera desde Buenos Aires cuando uno quiere ver qué pasa realmente, porque todo se cocina allí, nosotros estamos mirando desde acá lo que ocurre. Hay que romper también con esa construcción, ¿no? Es difícil, yo te voy a contar un poquito en la charla, no te creas que es tan sencillo, pero coincido en el objetivo. Yo soy tucumana, así que... Mira, bueno, sí, también hay sus problemas en Tucumán, pero a lo que voy, ese 8 de noviembre donde vos vas, yo voy desde lo periodístico. Nosotros vivimos el tema del 2001 con ese primer cacerolazo contra De la Rúa, que sentíamos 9 de la noche, era aproximadamente, un ruidillo que andaba por toda la ciudad y que terminó después, bueno, con la salida del presidente. ¿Cuál fue la primera diferencia que vos sentiste entre aquel primer cacerolazo y lo que tuviste que vivir como cronista de este 8 de noviembre hace 3 años? No, bueno, la diferencia era absoluta, digamos, los cacerolazos del 2001 eran productos de un no país, era la Argentina del no país, y el kirchnerismo se construyó con los escombros de ese 2001. Vos me decís, vamos a hablar de periodismo. Yo creo que hablar de periodismo es también inevitablemente hablar de política, ¿no? Obvio. O sea, eso está sobreentendido. Desde la comunicación y desde el análisis político comunicacional, llamémosle, las protestas que hubo en esos cacerolazos contra el kirchnerismo, si vos las desmenuzás y desgranamos las causas, primero que eran causas heterogéneas, ¿no? Me acuerdo que había una chica que me decía, devolvé la fragata, ¿recordás que estaba toda la construcción sobre los fondos buitres que habían retenido la fragata? Embargado Pinedo, que ahora está en el Senado, había solicitado hacer una cuenta para depositar dinero para pagar... Era desde devolver la fragata, desde cuestiones válidas. Yo recuerdo una pareja que planteaba situaciones de inseguridad, le habían entrado a su casa, había pasado una situación de que le habían puesto la
el revólver en la cabeza. Entonces yo lo que le preguntaba es, ¿quién te representa? Claro. ¿Quién crees vos que va a solucionar esos problemas? O estaba muy permeaba mucho entre las consignas las reproducciones de los líderes de la comunicación dominante como la NAT. Entonces yo recuerdo textualmente, además lo recuerdo textual porque lo uso en un material audiovisual que doy en algunas charlas donde hablamos sobre el poder, dónde está el poder. Le recuerdo que la Nata dice, por ejemplo, Argentina no toma deuda, y un señor en la plaza dice, Argentina no toma deuda, Bolivia toma deuda al 4%, y el señor dice, Bolivia al 4%, 4 puntos por debajo de Grecia, dice la Nata, y el señor en la marcha dice, 4 puntos por debajo de Grecia. O sea, es una reproducción absolutamente calcada. Las consignas eran toda la construcción mediática en la cabeza de esa gente que tal vez creía que las estaba diciendo por primera vez, pero estaba replicando una comunicación dominante que, bueno, habla sobre toda la construcción de poder de los medios. Y después el tema del dólar. Claro, que ¿no? quería, el tema yo de recuerdo no poder comprar dólares. La señora que decía, un chico creo que quiero ir de vacaciones a Punta del Este como voy siempre, llegó a decir. Exactamente. En el fondo lo que había fue una marcha, por eso, la diferencia es entre la política y la no política, ¿no? O sea, las marchas del 2001 eran por desocupados a los que el Estado les estaba quitando sus ahorros en un ciclo de endeudamiento que lamentablemente ahora lo volvimos a revivir, volvimos con el pacto con los fondos buitres, volvimos al tercer ciclo de endeudamiento. A las recetas del Fondo Monetario. Exacto. Y ahí era la Argentina del no país, vos recordás, ¿no? La piquete y carcerora, la marcha es una sola. Después los piquetes fueron, ayer lo decía, lo repetía Dolores Uriburu, que periodista salteña que estaba en la charla, en el teatrino, decía, y después los piquetes fueron estigmatizados. Efectivamente, coincido con ese análisis. Estas marchas estos cacerolazos de 2008 tenían que ver con esto, ¿no? Con una falta de representación, porque cuando yo le preguntaba a la gente, ¿quién te representa? Y no había respuestas, no podían identificar, y vos fíjate que justamente en la falta de móviles en vivo estaba la falta de política de la marcha, ¿no? De esas protestas. Eran protestas de un sector de la sociedad argentina descontento con el kirchnerismo. O sea, la representación se podía definir por oposición. Eran marchas contra de descontentos con el kirchnerismo. Pues bien, eso es absolutamente válido. Cuando desmenuzabas, había un reproche hacia el Estado, básicamente. Igualmente, yo he visto, de verdad, estabas en vivo en ese momento con 678 en la plaza, ¿era? Era con 678. Digo, había muchos reclamos por el tema del dólar y esas cosas que la verdad no entendemos desde acá, y algunos otros, recuerdo el caso puntual de una pareja que entrevistaste, 2 jóvenes que te dijeron, no, estamos por la inseguridad, no nos importa el dólar ni nada de eso. Digo, había también otras protestas mucho menos visibles, ¿no? Las que, de hecho, ni siquiera esos medios que después pasaban las protestas masificándolas, haciendo que parezcan más grandes de lo que fueron, no mostraban eso, y sí mostraban los que pedían dólares. Claro, exacto, y el punto es esto que decía al principio, ¿quién va a solucionar estos reclamos? Claro, ¿Quién crees vos que puede solucionar estos reclamos? ¿A quién le estás pidiendo? Claro. Porque los medios de comunicación no te van a solucionar estos problemas que vos tenés, ¿no? Entonces, ¿quién te va a solucionar estos reclamos? Ahora, creo que nosotros somos los responsables, lo entiendo desde que asumí yo la profesión y estar frente a un micrófono, de darle la información a la gente para que esté con la mayor capacidad de conocimiento a la hora de votar. ¿Qué pasó desde Buenos Aires, contar a los salteños, en el año 2008, cuando hay un quiebre? Yo creo que fue en el momento que Kirchner le permite la unificación de Multicanal a Cablevisión, donde rompe la relación que tiene con Mañeto, y a partir de allí empieza a haber lo que se llama una rivalidad entre lo que era el canal del Estado, su 678, TVR, bueno, los productos de Biltz, y después por otro lado empieza TN ya a replicar, a volver a traer a la Nata, a ponerlo nuevamente al frente, como hacer una guerra mediática que la gente empieza a entender nada, en una palabra, porque el que escucha a uno no escucha al otro, o el que escucha al otro lo bardeaba al otro. No coincido con ese análisis, permitime para eso estamos. Aportar al debate. No coincido con que eso empieza a ser una guerra donde nadie entiende nada. Me parece que al revés, eso empezó a clarificar el rol de los medios. El kirchnerismo se construye desde el poder, ¿no? Un poco lo charlábamos ayer. Sí. Entra con un 22% de intención de voto y empieza a construir desde ahí poder. En realidad construye poder, o sea, da la disputa por el poder, como si fueran 2 puños tensados, pulsea por el poder, en lo que el kirchnerismo, entiendo yo,
intentaba disputar el poder en representación de las clases populares, digamos, a las que fielmente representaba. Un dato que yo te agrego y que recuerdo siempre de esa época: Kirchner hasta el 2006, automáticamente por decreto de necesidad de urgencia, él suspendía las ejecuciones hipotecarias de vivienda única que la gente había sido víctima en el Congreso. Cosa que la gente se olvida, yo no me olvido porque fui parte, y recuerdo que 2003, 2004, 2005, 2006, hasta que se estabilizó el país, esa angustia bajó un poco gracias al que era vivienda única, el que había tomado el crédito en una escribanía, no, al que tenía, pero el que era bancarizado, dato que le doy a la gente cómo se fijaba del que necesitaba. Claro, por eso, o sea, asume la representación popular y su margen de respuesta fue para la clase trabajadora argentina. Bien, ahora, vos decís, es cierto, él en 2007 falla a favor de la fusión de Clarín y le da poder. De Multicanal, y yo creo que es un error que comete el kirchnerismo. De hecho, la propia Alejandra Gil Carbó, que la acusan de kirchnerista, fue la Procuradora General de la Nación, que la acusan de kirchnerista y demás, fue la primera que se opuso a esa... Gil Carbó hizo un dictamen diciendo que no correspondía esa fusión. Me parece que dentro de esa construcción de poder, Néstor entendió el rol político de los medios, como lo entendió Alfonsín, digamos, ¿no? O sea, no, como lo entendieron todos, como también lo entendió Macri. Lo que pasa es que Alfonsín también lo cuestionó y Kirchner lo confrontó. Cuando se sucede la crisis del campo y el grupo Clarín toma una actitud absolutamente desestabilizadora, yo creo que si Cristina no hubiera sido parte del entramado de lo que pues llamamos el PJ, el peronismo, la construcción del peronismo, no hubiera sobrevivido en la presidencia. O sea, el sector agroexportador, en connivencia con el grupo Clarín, quisieron voltear al kirchnerismo. Ahora contame vos. Déjame terminar esta idea. Además, rompiendo el pacto con los lectores, porque el grupo Clarín no le decía a sus lectores que ellos eran parte como socios del sector agroexportador del gobierno al que presionaban. Los pools de siembra que tenía invertido el grupo Clarín, que eso fue lo que detonó el enojo de Clarín. Pero no el enojo, digamos, o sea, el rol político de Clarín, Kirchner lo tenía clarísimo. Lo que pasa es que él entra a su gobierno con un 22% de intención de voto y peleado con el diario La Nación porque le había dado un año de gobierno. ¿Recordás aquella editorial de Escribano, gobierno montonero, que tiene un año de duración? Perfecto. Entendió ese rol político, negoció con Clarín el tiempo que creyó que había que negociar. Ahora, hubo un límite, ¿no? Cuando Clarín no solo genera esa actitud desestabilizadora, antidemocrática y demás, sino que además se opone a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, empieza el estás nervioso de Néstor. Claro. El estás nervioso Clarín. Yo recuerdo una entrevista de Horacio Berbisky, donde Berbisky cuenta que él no comprendía ese estás nervioso Clarín. ¿Qué significaba? Y lo que significaba era que Kirchner le estaba diciendo a Clarín: vos sos un actor político, voy a desnudar tu rol político, subite al ring y da la pelea en el barro como todos los que hacemos política. Y me parece que eso es lo que generó la televisión pública a través de 678. La televisión pública fue, a través del programa 678, fue una decisión comunicacional de los medios públicos de poner las voces que no estaban en el sistema de medios tradicional. Y 678 lo que hizo no fue para mí oscurecer, sino aclarar. Obviamente. ¿Entendés? Porque eso de que nadie entiende nada es relativo en realidad. Me parece que gran parte de la sociedad argentina entiende todo. Yo quiero que me entiendas por qué yo te lo digo. Porque estuvimos acostumbrados muchos años que programas políticos había uno solo: Tiempo Nuevo, martes a las 22. ¿No es cierto? De repente los medios aparecen masivamente, todos tienen cable y empiezan muchos programas políticos. Pero que la TV pública empezara a mostrar informes editados, que eso es lo que te abría la cabeza. Pero todo está editado. Digamos, no hay manera de que yo acabo de hacer una entrevista para el diario El Tribuno ayer, ¿no? Ayer en su edición online el título fue lo que yo decía, que era imperdonable que un presidente vuelva a la teoría inexistente de la grieta y hable y desconozca la cifra de 30.000 desaparecidos. Y ese fue el título de ayer de la edición online. Hoy el título de la tapa del Tribuno es lo que dije de Cristina, que se le investiga por lo que tienen sus declaraciones juradas.
¿Me descontextualizó el Tribuno? No, editó y puso, y por ejemplo, en la versión impresa del Tribuno no está la parte que yo hablé de Macri de los derechos humanos. ¿Me descontextualizó? No, me editó. Me editó, entonces sacó la parte, tal vez por una cuestión de extensión, por una cuestión de decisión editorial, por lo que fuere, no puso la parte de que sí la reprodujo ayer en la entrevista online y hoy no está. Así que el periodismo es edición. El tema no es editar, el tema es descontextualizar, ¿no? Pues cortar una parte de acá, una parte de allá y hacer que yo dije otra cosa. O generar una falacia, como generar una tapa con 7 potenciales. O sea, a mí no me preocupa la edición, lo que me preocupa es, en todo caso, que me descontextualicen. Yo digo, replico lo del Tribuno porque es algo que acabo de vivir. El Tribuno no me descontextualizó, decidió qué poner y qué no poner, demostrando que hay un rol político intrínseco en todo el ejercicio periodístico. Los dos, en este caso, cuando se encaró el último tramo, digamos, de la última elección del 2015, yo creo que fue un desafío permanente, ¿no? Entre La Nata y Periodismo para Todos, arrancando creo que en 2013 o 2014, y lo que presentaban los otros productos, como te digo yo, que tenían que ver con una visión más amplia, como decís vos, contextualizada de otra manera, abriendo la cabeza de otra manera, pero como que le terminan dando la posibilidad a que el propio Lanata y Viñaski atacaran sobre lugares vulnerables que tenían de la corrupción. ¿Pero qué tiene que ver eso con 678? Digamos, ¿me lo estás comparando con 678? No, te lo estoy comparando, digo, con el periodismo en el cual podía haber dado un indicio de decir, hay problemas con la obra pública. Pero vos no podés seguir la agenda que te propone el status quo. A mí me parece que nosotros los periodistas tenemos que disputar el sentido común que construyen los medios líderes. Ahora resulta que el periodismo de investigación solo es investigación de corrupción. O sea, sí, a ver, yo estoy de acuerdo con que se investigue la corrupción. Ahora, si vos pensás que investigar la corrupción, vos, digo, no digo por vos, la gente. Si alguien piensa que investigar la corrupción o investigar al poder es solo investigar la corrupción de los funcionarios, o ¿alguien tiene alguna duda de que el Grupo Clarín no quiere investigar la corrupción? Lo que quiere es terminar con el kirchnerismo, porque si quisiera investigar la corrupción estaría poniendo en tapa todos los días los $50.000 que Gabriela Michetti no puede dar cuenta que le robaron en su casa. Entonces yo estoy de acuerdo con que hay que investigar la corrupción. Lo que no tolero es la generalización, porque la corrupción representa un entramado de delitos y los delitos son reproches personales. Cada cual tiene que responder por los reproches personales. No existe la corrupción en términos generales ni del kirchnerismo ni del macrismo. En todo caso habrá personas del kirchnerismo o del macrismo que tienen que dar. No existe el macrismo, ¿no? Porque creo que este es un proyecto que no va por la política, digo, pero de este espacio, de este proyecto, de este modelo de gobierno habrá casos de corrupción que tienen que ser explicados. Del anterior modelo de gobierno habrá casos de corrupción que tienen que ser explicados. Ahora, investigar al poder es otra cosa. Investigar el poder es desnudar las condiciones de explotación de los eslabones más débiles de la cadena de trabajadores, por ejemplo. Bueno, y quizás es responsabilidad de los legisladores, que ayer mismo nos dieron una posibilidad de escucharlo, esperemos que el martes siga adelante, pero los legisladores tienen esa función. Vos los votás para que controlen al Ejecutivo, para que investiguen, que hagan comisiones. Muchas veces no lo encontramos. Con el tarifazo, ayer nos llevamos, Stolbizer estaba en Río de Janeiro, Carrió no fue, acá los salteños que te digo, Durán Cornejo y Nani, que es radical, estuvieron, de Massa acuerdo. se la pasa haciendo declaraciones en contra del tarifazo, pero a la sesión no baja. Yo te llevo aquí a Salta, los 7 que tenemos, Olmedo no estuvo presente, o sea, vos decís, entonces, ¿cómo es? ¿Nos representan o no nos representan? Bueno, entonces el periodismo tiene que salir a hacer esa tarea que está, indicada también para el legislador, ¿no? Yo creo que el periodista tiene que dar testimonio de estos tiempos, tiene que testimoniar estos tiempos violentos. Es un tiempo de habilitación de las peores violencias. O sea, a mí el fin de semana me reventaron el departamento. Contame ese tema, porque por un lado lo pusieron, y hemos discutido hasta con Agustín, ¿no? Por el tema de la violencia que hay en Buenos Aires, que puede entrar dentro de lo que es la generalidad. No, pero no es un caso de inseguridad. Contame. No lo analicemos dentro del caso de inseguridad porque no lo es. Es un atentado contra la libertad de expresión. O sea, me reventaron el departamento. Entraron a mi casa y me dejaron un recorte digamos, sepultado bajo la montaña de ropa que había en mi casa. O sea, yo no lo vi hasta el lunes a la noche cuando me fui a dormir. Tenía indicios raros, yo no tenía duda que había sido un mensaje mafioso, pero una parte de mi cerebro decía, no habilitemos las paranoias. Entonces, por ejemplo, me robaron todas mis herramientas de trabajo, tablet, disco rígido externo, dejaron la caja del disco rígido externo bien visible, cosa que yo me diera cuenta inmediatamente
inmediatamente que se habían llevado... De que tienen tus datos. Y que se había llevado el disco rígido externo, porque imagínate que yo no fuera tan meticulosa como soy. Tal vez hubiera llevado un tiempo en darme cuenta que me llevaron el disco rígido externo. O sea, estaba la caja ahí, no se llevaron dinero, o sea, yo tenía una caja muy visible, muy vistosa de perfumes importados que me habían regalado para Navidad, que estaba en la caja y tenía ahí alrededor de 50.000 pesos, que son los ahorros que me quedan. Y tengo que pagar, ya pagué el alquiler, ¿no? Pero tenía que pagar el alquiler y esas cosas. Entonces, dinero que yo iba a usar, estaba ahí, estaba en el placar. Esa caja estaba en la cama y adentro estaba la bolsita con la plata. O sea, había indicios extraños, ¿no? De cómo fue el robo, pero la madrugada del lunes yo me pasé haciendo la denuncia, el lunes me dediqué a los chicos, tengo 2 nenes, entre comillas 2 nenes, mi nena de 11 años está bastante impactada por lo que pasó, claramente. Mi bebote de 1 año y medio, bueno, viste, dos, yo siempre digo, ¿no? 2 niños, 2 gestiones, 2 exparejas, reorganizando la cotidianeidad. Y el lunes a la noche llegué, trabajé, y a la noche llegué y de todo el caos, lo que no se había tocado era mi habitación, porque yo le dije a Susana, la señora que me ayuda, deja que yo la ropa la arreglo yo, porque cada uno tiene su TOC, viste, su trastorno obsesivo compulsivo. El mío es la meticulosidad en el guardado de la ropa, la percha, los colores, etcétera. Bueno, entonces empecé a despejar la cama porque digo, bueno, me voy a acostar a dormir y mañana será otro día, y ahí encuentro una caja, un alajero de madera que yo tengo donde guardo billutería, y sobre él un recorte de una publicidad del diario Clarín donde estaba, digamos, visible la frase: todas estas preguntas tienen respuesta. ¡Epa! O sea, con un 100% de certeza te digo que fue un atentado. ¿Y la puerta fue violentada? No, la puerta no ¿Como fue que tenían violentada. llave o que tuvieron...? No, lo que pasa es que son cerraduras con... viejas o fáciles. No, fáciles, con poca seguridad. Ahora ya cambié la cerradura y puse una un poquito más compleja. Era una cerradura común. Yo probablemente la dejé trabada, pero no cerrada con llave, porque soy una persona confiada. ¿Un edificio de departamentos o una casa? Es un complejo de PH, son 5 o sea, son departamentos. Varios. Y o sea que ningún vecino te pudo dar ningún tipo de... Vieron la puerta abierta, pero además me hicieron inteligencia, porque me mudé hace 2 meses, entonces un vecino vio la puerta abierta, pero pensó que estábamos todavía bajando y subiendo, sacando cosas, entrando cosas, y bueno, no, o sea, pero no hay dudas, digo, esto no se puede analizar en términos de inseguridad. Esto fue un atentado a la casa de una periodista, y las sensaciones que yo tengo es, te sacamos de 678, te sacamos de Radio Nacional, te sacamos de Continental, y si estás trabajando de tu casa, te vamos a sacar de tu casa. Yo dirijo ahora una plataforma de comunicación popular que se llama La García, que somos 10 personas trabajando, muy a pulmón, con mucha intensidad, dando disputa por la agenda. Y hay ejes de nuestro trabajo que uno de los ejes es dar testimonio de estos tiempos de habilitación de todas las violencias. ¿Nunca antes habías recibido algo similar o algún impacto de mensaje, un llamado telefónico? Jamás he vivido hechos de inseguridad en la calle. Me han robado la cartera, me han robado el celular. Yo siempre trabajé en horas de muy temprano. Una vez a las 5 de la mañana una moto nos apuntó, el taxi salió, no pasó nada. Digo, esto no fue un hecho de inseguridad. Por eso el reclamo a las autoridades nacionales, a la ministra Patricia Bullrich, para que tome cuenta. Imagínate si esto le hubiera pasado a cualquier periodista del sistema tradicional de medios. O sea, entraron a mi casa con un mensaje mafioso y para la ministra de Seguridad no pasó nada. ¿Y vos crees que, o sea, a quién le atribuís esta suerte de amenaza? No lo sé porque soy la víctima, ¿no? Pero No, claro, pero digo, ahí ¿crees que puede haber algún interés de algún privado directamente desde el gobierno, algo que estés investigando actualmente? Yo creo que yo estoy investigando, nuestro trabajo se trata de la disputa por la agenda. Hay ejes de nuestra investigación que son el desempleo, los represores que están en prisión domiciliaria, Milagro Sala es un eje permanente de nuestra agenda. Les cuento ahora que en este momento estamos denunciando a través de nuestra plataforma, en concordancia con el Comité por la Libertad de Milagro Sala, de cual soy parte, que Milagro Sala ha sido recién hoy incomunicada por 10 días, la sancionaron, inició una huelga de hambre, denunciamos la situación de presos políticos en Argentina. Yo creo que estrictamente, tengo la certeza de que tiene que ver con nuestro trabajo, tiene que ver con que denunciamos lo que está sucediendo. No sé quién fue, pero estoy segura que está relacionado con esto que te decía, un contexto de violencias habilitadas. Vos sabés que quiero que por favor nos cuentes, porque estamos tan cerca de Jujuy, aquí como te dije hay una gran diferencia, porque aquí
la Tupac no entró, las diferencias... Porque Urtubey nunca dejó entrar. Nunca, no sé, pero políticamente hay muchas diferencias, aún con la administración de Fellner, y conocido de Urtubey, y en el Partido Justicialista, y presidiendo el partido, pero aquí se ve a la Tupac Amaru, y yo te lo digo en realidad por la sensación como periodista que uno tiene, como que hay una pata corrupta, como que hay algo más allá de lo que te pueda mostrar la televisión, el no entregarle los certificados de vivienda, el tener que presionar a la gente para que tuviera que ir a las marchas. Te digo esto por el hecho de que estamos en un micrófono en Salta, para que vos también nos puedan contar desde tu lado qué parte vos tenés de estas realidades, porque yo no voy a negar que bueno, también hay periodistas que también son corruptos y todo, pero acá tenemos que hablar de la realidad, de lo que está pasando y desde qué lado me pongo yo a informar. Bueno, primero el tema de las... Vos me estás haciendo un cuestionamiento a que la organización Tupac Amaru no entregaba escrituras. Claro. Bueno, primero, no es responsabilidad de una organización social entregar escrituras. O sea, eso es una primera deconstrucción que hay que hacer. Eso es una instalación falsa. La responsabilidad de entregar escrituras es del gobierno provincial. Y están procesados los del IPB de Salta, el Instituto Provincial... Pero yo no sé si hay delitos ahí, no sé si hay delitos. O sea, porque, digamos, la Tupac Amaru generaba una construcción de vivienda, como las que Blaquier hizo en el Ingenio Ledesma y que están absolutamente bendecidas por Gerardo Morales. Igual, las de Morales, las de Blaquier están bendecidas, aunque Blaquier debería estar preso por represor, y además fue uno de los aportantes de la campaña de Morales, y las de Milagro Sala están criminalizadas. Punto número 1. O sea, primer punto, no es responsabilidad de la Tupac Amaru entregar eso no lo convierte en ilegal. Son los funcionarios del Instituto Provincial de la Vivienda de Jujuy. Sí, pero hay, por ejemplo, hay un montón de situaciones de construcción de viviendas en la ciudad de Buenos Aires, en todos lados, donde hay retrasos. Por ejemplo, en este momento se está construyendo se está reformando la estación de Retiro en Buenos Aires, y las obras están retrasadas. ¿Eso los convierte en criminales? No, tiene que ver con incumplimientos, irregularidades, plazos vencidos, incumplimientos contractuales, pero de ninguna manera nadie está diciendo que son criminales los que están retrasados en la construcción de obras. Entonces, primer punto, no es un dato reprochable a la Tupac que no hayan entregado las escrituras, porque eso es una responsabilidad del gobierno provincial. Hay que ver, ni siquiera te digo que es delictivo, hay que ver en qué circunstancias, hay que ver qué son esos terrenos, hay que ver cómo están las habilitaciones, en fin, son temas administrativos. Segundo, Milagro Sala es una presa política, no porque la justicia no tenga que investigar el recorrido del dinero de las obras que se construyeron, sino porque su detención no está sujeta a ninguno de estos elementos jurídicos, porque Milagro Sala debería esperar la investigación sobre el recorrido del dinero de las viviendas en libertad. Exacto. O sea, ahora lo sobreseyeron, pero tuvimos un presidente del Banco Central... La presunción de inocencia. No, pero escúchame esto, tuvimos un presidente del Banco Central 2 veces con doble procesamiento, y que yo sepa no dejó de ser presidente del Banco Central, ni está detenido hace 200 días. O sea, Milagro Sala es una presa política porque no hay argumentos jurídicos para su detención, porque se la detuvo por un acampe. Ernesto Sanz le hacen una entrevista y el propio Sanz responde, ¿estuvo bien detenida Milagro Salas? Y Sanz responde, no, en un principio no, luego se lo solucionó. Es una confesión de parte. O sea, a Milagro Salas le crearon causas para justificar la detención. Es tremendo, no hay Estado de Derecho en Jujuy. En Jujuy hay persecución ideológica. Yo les digo a todos los salteños y las salteñas que entiendan que esto no tiene que ver con estar de acuerdo o no con Milagro Sala. Uno puede estar absolutamente en contra de la política, yo estoy a favor, pero uno puede estar absolutamente en contra de las políticas distributivas de Milagro Sala. Ahora, ¿por qué está detenida? No lo puede responder nadie. Y esto tiene que ver con los peores tiempos de nuestra historia. En Jujuy no hay Estado de Derecho. Milagro Sala está a disposición del Poder Ejecutivo, Judicial, como en la década del 70 los presos políticos estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, y aparte me parece que hay un reproche sobre todo el sistema de justicia de Jujuy. Eso ocurre con Milagro Sala. Después podemos charlar si hubo irregularidades administrativas, si no hubo irregularidades administrativas. Hay una cantidad enorme de construcciones mediáticas, se le inventan 2 causas por día, se criminalizó
la plata que le entregaba el Banco Nación a 2 integrantes de las cooperativas, como si el Banco Nación entregara plata delictiva. Pensemos 2 minutos. Si esas mujeres estaban cobrando por ventanilla en la caja del Banco Nación, ¿cuál es el reproche? Que no era con cheque, siquiera en efectivo. El Banco Nación da plata ilegal por ventanilla. O sea, es ridículo. Entonces no hace falta más que caminar un poco con un criterio, con un poco de buena fe y un poco de deconstrucción mediática para darse cuenta que lo que está ocurriendo en Jujuy es un desastre desde todo punto de vista. ¿No? Y Malcorra pretendía ser candidata, pero aparte la comunidad internacional dice que en la Argentina hay una presa política. Amnesty está hablando de presos políticos sobre Milagros Sala. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exige al gobierno nacional, el gobierno nacional no le da pelota a la Comisión Interamericana, le exige al gobierno nacional que diga por escrito por qué Milagros Sala está detenida o que la libere. ¿Qué motivo tiene la incomunicación de hoy? No lo sabemos. Nada. No lo sabemos porque la incomunicaron por 10 días, no te dan cuenta y está sancionada y esto es parte de un cuadro represivo sobre una mujer que no tiene ningún derecho de defensa. Milagros Sala no puede dar entrevistas. Si vos querés entrevistar a Milagros Sala, si recorres los canales legales de pedir el permiso para entrar con un micrófono a la cárcel, no te lo van a dar. Entonces Milagros Sala estuvo dando entrevistas o haciendo uso de las 4 llamadas personales que puede recibir por día y cuando yo la entrevisté, la primera entrevista que la hizo con nosotros, hizo otras entrevistas, la última fue con Del Plata y la amenazaron con meterla en una celda de prisión, de castigo, una celda de castigo si seguía dando entrevistas. Le quitan los elementales derechos de defensa. Cintia, para ir finalizando te quiero contar y preguntar también. Primero, desde aquí se ve el periodismo de una manera muy distinta porque es muy difícil ejercer el periodismo aquí de la forma que estuvimos acostumbrados, yo particularmente en Buenos Aires. Yo trabajé durante 10 años en Radio Del Plata asalariado y durante 13 años en la red asalariado y en Radio Nacional también, como trabajaste vos. Cuando venís al interior la situación es distinta, está mucho más precarizado. Y a veces el tema de tener la libertad de micrófono también está mucho más cercenada por una cuestión de esta presión que tiene que ver con el salario. Y sí, cuando la ecuación de la comunicación pasa por el mercado, todo queda precarizado. Hoy por hoy también las pautas publicitarias, sobre todo a nivel nación, se la dan a medios, no a productoras independientes, entonces también se te corta la posibilidad. Seguro. Te pregunto, desde lo tuyo, cuando se ha cuestionado, no solo a vos, hoy que estás como representante de aquellos que estuvieron al frente de programas en el gobierno anterior, yo permanentemente hablo, no se habla de Majul, de la plata que le dieron, de la usina de Niembro que sigue trabajando y está dentro de la honorable Cámara de Diputados de la Nación, tiene una llegada muy directa a Monzó, no se habla de Eduardo Amadeo, no se habla de un montón de hoy que están vigentes, pero sí se sigue hablando en toda la pelota que hay de ustedes. Y vos tuviste un problema, quizás, no sé, que vos nos cuentes con Radio Nacional o no, si iniciaste algún tipo de demanda, ¿cómo fue? Ya que estás aquí con nosotros para contarnos, porque... No, yo no le inicié juicio a Radio Nacional, lo hicieron otros trabajadores de Radio Nacional y la explicación es muy sencilla. Se consideran trabajadores periodísticos que tienen con sus derechos laborales vulnerados, porque había contratos firmados con las autoridades de RTA, que son las autoridades de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Medios Públicos, que son contrafácticas de gobierno. O sea, el mandato que derogó este gobierno, porque renunció Tristan Bauer, pero a Cantarero, que era uno de los directores, los sacaron por decreto, y no cumplieron esos contratos, no cumplieron con el mío tampoco. Yo no decidí no iniciarle juicio a Radio Nacional, pero me parece que aquella persona que se considera vulnerada en sus derechos tiene todo el derecho del mundo de acceder, y sobre todo en derechos laborales, ¿no? Si no, vamos a hacer lo que decía Macri, lo que pidió Macri, a los jueces, que no fallen tanto a favor de los trabajadores, que fallen más equitativamente con los empresarios. Lo que está pidiendo es una flexibilización laboral. Vos estás hablando de los planteos de precarización. Yo sé lo que es la precarización, y lo que quiere este gobierno es más precarización, ¿no? Por eso toda la erosión sobre el poder adquisitivo, la ecuación de desempleo de los empleados públicos, eso es disciplinatorio para que baje toda la ecuación del empleo. ¿A cuánto van a cerrar las paritarias? ¿A cuánto van a cerrar las paritarias el próximo semestre? En fin. Yo te contaba esto por el hecho del periodismo, ¿no? Sabemos lo que ocurrió, con los colegas de Página 12, lo seguimos desde acá, los de Radio América, y que cada día se hace mucho más difícil poder tener la posibilidad de vivir del periodismo. Y creo que en Buenos Aires el panorama de periodismo no está tan claro como uno cree desde Salta. Es que me parece que es general, me parece que obviamente que en algunos centros urbanos y en Buenos Aires, donde está todo tan centralizado, hay otras ecuaciones, pero me parece que cuando vos dejás
cualquier cosa a manos estrictas del mercado, bueno, eso siempre es perjudicial para los trabajadores. Eso es como un 1 más 1. Sobre el ejercicio periodístico, a mí me parece que uno es periodista además de para vivir de su trabajo, ¿no? O sea, la plataforma de comunicación popular que yo dirijo, y bueno, intenta ser autosustentable, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, tenemos un botón de colaboraciones y muchísima gente con mucha generosidad nos ayuda a que cada vez seamos más autosustentables. Digo, ahora, si nosotros vamos a pensar en ejercer el periodismo pensando en si vamos a tener la sustentabilidad o no, no salimos de casa, ¿no? Entonces me parece que justamente como yo considero que el periodismo, yo ejerzo el periodismo porque mi margen de respuesta es la clase trabajadora y quiero transformar en lo que yo pueda o dar testimonio en lo que se pueda de las dificultades de estos tiempos, lo voy a hacer con o sin sustentabilidad. Esa es la verdad. Y después, bueno, habrá que ver, que después cada uno sabe cómo puede juntar los porotos para llegar a fin de mes y pagar el alquiler, que es, yo tengo 2 hijos, tengo que mantener a mis 2 niños, tengo que pagar el alquiler, como vos, como cada uno de nosotros. Pero bueno, es un desafío. Es una vocación intacta. Ahora básicamente no vas a tener seguro la mirada colaborativa de un Estado que cree que hay un derecho a la información donde tu ejercicio es también de bien público, y entonces se van a, por ejemplo, durante el kirchnerismo estuvieron los fondos del FOMECA, muchas radios comunitarias se equiparon tecnológicamente, el canal de televisión se equiparon. ¿Entendés? Y eso no es vivir del Estado. Las productoras independientes tenían lugar también hasta en Telam. Eso es pensar en un sistema de medios que además es un bien cultural. Ahora el cable no es más un bien cultural, ahora es un artículo de consumo tecnológico como la telefonía celular. Entonces viene cualquier empresa del extranjero, puede comprar el 100% de cualquier canal de cable. O sea, vamos hacia una ecuación de mercado. El mercado excluye. Obvio. La última, ¿cómo ves que lleguemos a fin de año? Yo tengo mi postura, la digo permanentemente, me tildan de terrorista. Hoy lo que estoy viviendo en agosto lo veo muy difícil cuando estemos entrando en octubre, noviembre, y por lo tanto creo que si el timonazo no lo van a pegar en estas próximas horas, la dificultad va a ser social. Yo creo que nuestra clase trabajadora la está pasando muy mal. Donde había fábricas, hay comedores, estamos entrando en una ecuación de erosión del poder adquisitivo tremenda, el descontento avanza. Lo que me parece, como para dejar un mensaje positivo, es que hay una reserva de conciencia política como nunca tuvimos en los últimos, te diría, 30 o 40 años. Entonces, y esa conciencia de reserva política es lo que me parece que nos va a hacer transitar esto sin un estallido. No sé si vos te referís a esa idea, ¿no? Sí, que el temor del estallido, si el Papa lo llamó a Duhalde, como realmente han certificado, para que hablara, porque a Caputo le dijo de que había dificultades en la provincia de Buenos Aires, a mí me llama la atención. Yo creo que el estallido, yo se lo preguntaba a Ferraresi, ¿no? Intendente de Avellaneda, y le preguntaba justamente sobre... O Magario sería uno de los testigos. Sí, claro, y dice, nosotros el estallido no va a ocurrir porque los intendentes del campo nacional y popular nos preocupamos y nos ocupamos. Yo confío en eso, me parece que el regreso de un proyecto emancipatorio tiene que ser por las mismas vías que ganó esta derecha extrema, ¿no? Porque esto no es una derecha democrática, esto no es en la década del 90, estamos en una situación de proyecto de acumulación de capital financiero neoliberal absoluto, pero además con reminiscencia, insisto, de habilitación de las peores violencias de nuestra historia. Y con muy poca política, mucha improvisación. Este proyecto no es político, este proyecto no pretende ser político, da una disputa por lo no político, ¿no? O sea, cuando vos habilitás a las violencias, no querés la política. Nosotros tenemos que pelear por la política, y un llamado a la reflexión a los dirigentes del PJ que están más cómodos con Macri que con Cristina, ¿no? Porque ellos sí son políticos. Entonces, que piensen en la política, que piensen en la representación, porque no pueden, yo no creo que Urtubey quiera reproducir la misma ecuación de ajuste. Realmente no lo creo. Me niego a creer eso de un político como no Urtubey, es su génesis, con lo cual uno puede tener enormes diferencias, pero esto escapa a las tensiones de la política. Yo coincido con vos, aquí no lo mostró en los primeros años de gobierno y creo que no lo va a hacer. Ojalá. Cintia García, gracias por venir a Del Plata y por venir a Agenda Propia. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.